Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de la tarde, en este caso el taller número 3 de las comunicaciones simultáneas para familias y docentes del Plan de Seguridad y Confianza Digital dentro de las jornadas TIC-CIL organizadas desde la Consejería de Educación de Castilla y León para todas las personas interesadas de nuestra comunidad autónoma sobre, en este caso, los contenidos del Plan de Seguridad y Confianza Digital. Contamos esta tarde con la presencia de Miguel Villalain, maestro en la actualidad, maestro docente colaborador honorífico, acaba de incorporarse a este nuevo estado de la jubilación. Durante muchos años ha sido compañero como asesor técnico docente en la Dirección Provincial de Educación de Burgos. También ha sido director de un centro de formación de innovación docente para el profesorado en la provincia de Burgos y, bueno, pues tiene una larga trayectoria de colaboración e implantación de las tecnologías de la información y comunicación en el sistema educativo en toda nuestra comunidad. Bueno, yo hablaría ya más de ámbito nacional, pero bueno, en principio su mayor papel ha sido en nuestra comunidad autónoma y es una de las personas más relevantes en este sentido y de mayor importancia en la implantación de las tecnologías de la información y comunicación en nuestra comunidad autónoma. Hoy nos va a explicar una presentación, una comunicación asociada a la transición entre el ecosistema digital, el espacio que compone el sistema educativo y la vinculación con las tecnologías de la información y comunicación, y también los riesgos que puedan suponer y la prevención que tenemos que desarrollar respecto a la posibilidad de aumentar esa dependencia de ese mismo ecosistema. Esa interacción que en este sentido nos va a tratar de explicar y aclarar. Comentarles que esta sesión está siendo grabada y que lo mismo que el resto de las sesiones que de manera simultánea se realizan en estas jornadas TIC-CIL del año 2021, que por primera vez se realizan a través de los medios digitales y condicionados por esta situación que estamos viviendo en nuestro entorno, están llevándose a cabo de manera virtual. Todas las presentaciones y grabaciones de las mismas estarán disponibles a su disposición en la página web de Educacil, a través del portal de Educacil, en el apartado específico del Plan de Seguridad y Confianza Digital. Bueno, pues sin más dilación doy paso a Miguel Villalain y lo primero, buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Pues nada, quería agradecerte, no sé si ya se ve la presentación o... Bueno, ahora mismo se va a ver la presentación. A ver. Mientras tanto, quería dar las gracias a Rubén por las palabras y también las gracias a la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado por esta invitación y la posibilidad de participar en este evento, un evento que durante los últimos años he estado colaborando como parte de mi trabajo como asesor del área de programa y el apoyo al programa de seguridad y confianza digital. Y quería hacer hincapié porque es una de las cosas que más me gustaba de este programa y me gusta de este programa es la palabra confianza digital, porque es uno de los aspectos fundamentales a la hora de abordar las tecnologías en el sistema educativo y en el sistema social, ¿no? En este tema quería abordar, como ha comentado mi compañero Rubén, el tema de la idea de ecosistema digital y dependencia digital. En realidad, nosotros estamos viviendo en este momento en un ecosistema, lo mismo que hace 60 años o 100 años se vivía en un ecosistema rural o urbano en el que se necesitaba una serie de circunstancias se daban unas circunstancias de relación, de interacción, un proceso de enseñanza, un proceso de aprendizaje, un proceso de integración en el mundo a través de las familias. En este momento vivimos en otro contexto que además es muy cambiante. A título de recogida de datos, antes de la pandemia, que produjo lo que se llama, en este momento está de moda llamar disrupción educativa a nivel mundial, con el tema de los confinamientos y las alteraciones que se ha producido en el sistema educativo,
Se hizo una sesión dirigida a los padres en el entorno de Burgos y recogimos información. Y entonces ahí, por tamaño de palabras, y aparecen ahí qué les preocupaba a los padres, cuáles son las principales preocupaciones que tenían. Y recogimos en esa encuesta, por tamaño, que les preocupaba fundamentalmente la dependencia, el descontrol, la privacidad. Pero es a raíz después, el curso siguiente, no, con el tema del confinamiento, no hubo estos eventos y no se realizó este tipo de intervenciones. Y este año, en febrero, se hizo una intervención similar y recogimos esa información. Y la preocupación que tenían los padres era la seguridad, la dependencia, la adicción. Eran aspectos fundamentales que les preocupaban. Entonces, a la hora de abordar el tema de las adicciones, que entrarían ya en un terreno más de especialistas en el tema psiquiátrico y psicológico, queremos abordar desde el punto de vista sociológico y no desde el punto de vista de las adicciones, sino fundamentalmente desde el punto de vista de la dependencia tecnológica en este momento. Hay que recordar que donde vivimos en este momento, vivimos en un ecosistema digital. El entorno digital forma parte de nuestro día a día, desde que nos levantamos por la mañana hasta por la noche, estamos en contacto con tecnología. Nuestros chicos están permanentemente conectados, reciben información, cualquier cosa es algo que es algo muy transparente y que lo vivimos día a día y forma parte de nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos. Si simplemente por comparación a entornos anteriores al entorno tecnológico que vivimos en este momento, podemos decir que no aparecía en ese sistema de relaciones lo que está provocando en este momento la integración y la integración profunda de las tecnologías en el entorno de relaciones humanas. Y de alguna manera queríamos ver lo que es Decía Eduard Carbonell, que es uno de los investigadores que está trabajando en Atapuerca, que los animales culturales, hay muchos tipos de animales culturales que tienen cultura, ¿no? Como pueden ser los mismos delfines, pero nuestra cultura, la cultura humana, es la única que está socializada por la tecnología. O sea, de alguna manera, a través de la tecnología, pensar, por ejemplo, los libros, el papel del libro, el papel de la imprenta, en los cambios que se produjeron en el Renacimiento, pues en este momento nos hemos encontrado con situaciones muy cambiantes con la integración de tecnología. Y además, no es lo mismo la tecnología que se utilizaba a finales del siglo pasado, el siglo XX, los años 90, que a principios del siglo XX, o lo que está ocurriendo en este momento en relación. Porque la tecnología que influye en nuestra forma de relacionarnos, de comportarnos, de aprender, cambiando nuestras acciones y nuestros cambios sociales, vienen marcados por esa integración de las tecnologías en nuestra vida. Por tanto, estas tecnologías van a marcar actitudes, relaciones y están ligadas al contexto tecnológico, que forma parte de nuestro, podemos decir, el ADN de vivir en este momento. ¿Y qué se caracteriza este ecosistema que estamos viviendo, en que están viviendo nuestros menores en este momento? Fundamentalmente la ubicuidad. Las tecnologías están en todas las partes. Yo recuerdo las sesiones que daba a los padres en la primera década de este siglo, en el que la preocupación era que hubiera un ordenador en la habitación de los chicos. Aquello en ese momento que se hablaba que no era conveniente, y en este momento las tecnologías están en todas partes, están en un bolsillo, están en la pantalla de televisión, están en un juego, están en cualquier entorno en que podemos vivir. Por tanto, están en todas las partes. Otro aspecto es el carácter sincrónico y diacrónico. El sincrónico, el hecho mismo de que las interacciones que se producen en ese entorno social de nuestros menores se producen en tiempo real e indiferido, ¿no? Una de las cosas que más importancia tiene es cuando nuestros menores dejan sus imágenes, sus fotos, cuando tienen 15 años, pasarán 20 años y estarán ahí esas fotos guardadas en unos servidores o en un ordenador o en algún entorno, pero son tan reales como pueden ser realizadas en el presente, en la comunicación sincrónica. Por tanto, pueden encontrar información de nosotros cuando éramos adolescentes, ¿no? Aparecerán cuando ya somos adultos esa información y formará parte de nuestra visión, de la idea que tenemos nosotros y de la identidad. Otro tema es el valor económico de la información. La información se ha convertido en algo no por la información que recibimos, sino por la información que nosotros damos.
con la que nosotros aportamos, que no solamente son aportaciones de tipo lo que nosotros escribimos, sino nuestro tipo de interacción que tenemos con esas tecnologías. Y tienen un valor económico que es otro aspecto importante de ese ecosistema. Está permanentemente interconectados. Esa posibilidad que tenemos de estar en este momento con esa interconexión y con esa forma de vernos unos a otros y de establecer esas relaciones con los que están cercanos, pero también los que están lejanos, de manera que crea un ecosistema muy diferente. El hecho mismo de que estemos en este momento, en esta sesión, y utilizando la estrategia de eventos de Teams, nos está provocando un entorno de relación, unas nuevas habilidades, y yo en este momento estoy mirando una pared en realidad, ¿no? Y no estoy mirando los ojos, los gestos que tendríamos en presencia, con lo cual adquieren una serie nuevas de habilidades específicas para ese tipo de interacción. Otro aspecto también determinante es un entorno de convivencia en el que compartimos ideas, apoyos, nos refugiamos en nuestros momentos de preocupación o de desasosiego, nuestras alegrías. Entonces, es un entorno de convivencia con los que están cercanos, pero también con los tan lejanos y los que no tenemos una relación física. Es algo cambiante, ¿no? No sé en este momento los que estamos en este contexto, porque no ver las caras, pero perfectamente muchos de los que estemos ahí, que tengan hijos menores y están en torno a los 34 o 35 años, son hijos de la generación 20, que ya no existe como tal. Y las dinámicas que se establecían en aquel momento con 20, ¿no? Ya no existen. Por tanto, los chicos que en este momento están utilizando estas tecnologías están en un entorno que conocemos en este momento, que está marcado por un tipo de estrategias que muy diferentes. Por tanto, es algo que cambiante y que nuestros chicos que en este momento tienen 5 años, nuestros niños que tienen 5 años, van a vivir un entorno diferente al que en este momento estamos viviendo. Y además no conocemos hacia dónde va, ¿no? Ese entorno. Otro aspecto a tener en cuenta de este ecosistema es la integración de lenguajes expresivos. En este momento la integración no solamente es textual, sino también es gráfica, vídeo, táctil. Cada vez se están estableciendo nuevas estrategias de comunicación y de expresión y de relación. Fundamentalmente en este momento los menores se desenvuelven fundamentalmente con aspectos gráficos, fotográficos, imágenes, memes, sticks. Entonces, son una serie de lenguajes de comunicación que han ido evolucionando frente a los que en un principio, cuando estaban los entornos iniciales de las tecnologías, era fundamentalmente de carácter textual. Por tanto, es una integración de lenguajes y eso es lo que forma ese entorno. Pero ¿a quién corresponde adaptar? Eso es el problema que de alguna manera quería abordar en este tema. ¿A quién corresponde educar para ese ecosistema digital? Evidentemente, hay que tener una serie de habilidades y de destrezas y unas competencias y también unas actitudes y unos valores éticos y morales en relación a las tecnologías, pero que esto no solamente se puede dar en el entorno escolar, sino también en el entorno familiar. De hecho, una de las cosas que está pasando en este momento en el ecosistema actual del 2021 es que la escuela, que era un elemento fundamental en la integración de las tecnologías, resulta que ya es un contexto diferenciado, un contexto digital diferenciado en el que se relacionan los alumnos, porque se utilizan herramientas o estrategias y valores distintos. Y por otro lado, está la adquisición personal de esa educación, es decir, por la exploración personal o el intercambio con los iguales, los menores están adquiriendo esa educación, que no sabemos cómo es, no está planificada y en qué sentido. Por eso encontramos a menores que utilizan las tecnologías y no han recibido tecnologías que no conocemos y que no se utilizan en la escuela, pero que ellos aprenden y aprenden a través de los iguales. Y luego aparece una educación que también tiene que dar a la sociedad, pero la sociedad es un poco dicotómica, por decirlo de alguna manera, porque por un lado favorece la integración de las tecnologías como valores y da igual la manera en que se realice, pero por otro lado, ¿no? Se integran con valores no deseables y pensemos, por ejemplo, cuando se utiliza la publicidad tanto en medios de televisión o en los medios digitales en Internet, en el que, por ejemplo, se llena toda la pantalla promocionando los juegos online en línea,
¿no? Y resulta que atacan directamente a las emociones, al sentirse bien, al sentir ganador, al estar en contacto con la gente, o sea, acuden a las emociones y aparece un mensajito pequeño, es decir, que en centímetros cuadrados de pantalla solamente ocupa y dice, juega responsablemente, y ahí sacude la razón, ¿no? O sea, por un lado, la sociedad de forma intensa promueve la integración de los recursos tecnológicos en este ecosistema, ¿no? Y al mismo tiempo, para de alguna manera quitarse esas situaciones desagradables o dependencias o adicciones que se puede hacer, dice, no, utiliza responsablemente, con lo cual me lavo un poco las manos. Entonces, en ese entorno educativo es en el que se desenvuelve en este momento nuestros alumnos o nuestros hijos en esta situación. Entonces, ¿cómo enfocar este papel cuando son 4 acciones totalmente diferentes? La acción de la familia, que se dirige a actividades o a contactos no real, contacto con los compañeros, con los amigos que no están fuera del entorno escolar. Luego el entorno escolar, que aunque se intenta, como por ejemplo estas jornadas, establecerse, pero realmente lo real que se produce de ese contacto de los alumnos se produce en el entorno familiar o en el de las amistades del entorno cercano o lejano. Entonces, esta es la situación que nos encontramos. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este momento? Pues nos encontramos que, por ejemplo, son datos que se recogieron a finales del año pasado, fundamentalmente después del confinamiento fuerte. Tenemos que en este momento los alumnos, por ejemplo, de secundaria, pasan más horas diarias y en global utilizando las tecnologías o los entornos digitales en relaciones sociales que en el entorno educativo. En concreto, 4 horas más, según los datos de Custodio y publicados por Europa Press. O, por ejemplo, recogido por MAFRE, también a finales del 2020, más del 45% de los hijos e hijas menores están conectados diariamente en su tiempo de ocio durante 5 o más horas. Si pensamos las horas que pasan en el entorno escolar, un 51% podría estar pasando sueño y quizás reflejo de las horas de exceso inadecuadas recogían en esta situación. Otro tema es que solamente un 2,5% de los niños y adolescentes afirma no tener ninguna cuenta en redes sociales. O sea, insignificante. Es decir, que un 97,5% resulta que tienen redes sociales. Y de hecho, un 68% de los menores españoles de 10 a 12 años están en redes sociales cuando ninguna de las redes sociales, ¿no?, en teoría, permite entrar o formar parte de esas redes sociales a menores de 14 o 16 años, según la plataforma que se encuentre. Con lo cual, podemos decir que se nos salta a la torera esta parte de acceso, por distintas razones, ¿no? Para hacernos una idea, una noticia reciente en Italia, TikTok, se produjo un caso grave, han tomado medidas y TikTok tuvo que eliminar a 400.000 menores que habían dado datos falsos sobre su edad y se les quedaron muchos más porque por de alguna manera habían sido clasificados y no hay modo de comprobar que son menores, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta, que se ha aumentado a raíz de los últimos meses, ¿no? Se aumentaron en junio, que el número de los niños españoles han pasado, desde los 4 a los 15 años ha aumentado el número de horas frente a redes sociales que han pasado a 37 minutos a 83 minutos. Lógicamente, esto se ha equilibrado cuando se han incorporado al sistema educativo con la presencialidad en las aulas. Bueno, pues esto es un poco lo que está pasando. Y nos encontramos entonces ante la idea de uso, abuso, dependencia o adicción en relación a las tecnologías. Uso, podemos entender el uso como el tipo de relación con las tecnologías en el que la cantidad del tiempo, la frecuencia y el modelo de empleo no tiene consecuencias negativas en el usuario, ¿no? Uso puede ser, la podemos utilizar, pasarnos, por ejemplo, incluso pasar 7 horas delante de pantallas y resulta que estás haciendo distintas cosas. Por igual has estado en el centro educativo y has estado haciendo con el ordenador. Luego has llegado a casa, has estado estudiando y luego resulta que has estado, bueno, pues un cuarto de hora en las redes sociales, luego has visto una película por internet. Eso sería uso, no produce como tal unas consecuencias negativas. Abuso sería
cuando ya la relación es inadecuada con las tecnologías y comienzan a mantenerse, a tener consecuencias negativas en el usuario y en su entorno, porque como ya es un abuso, pasa más tiempo, se centra en el tipo de juego o actividad que desarrolla, y luego está la dependencia, que llegaremos a un nivel que es que ya se prioriza sobre la vida o el entorno de determinadas tecnologías, sustituyendo aquellas conductas que antes eran más importantes para él. Es decir, hay un cambio de comportamiento, aunque tampoco hemos llegado al planteamiento de adicción. El planteamiento de adicción se encuentra cuando es un alivio para sustituir, hacer frente a las dificultades y las dificultades diarias o de la vida, ¿no? Y que es imposibilidad y no tiene posibilidad de autocontrol. Eso sería, por tanto, como los distintos niveles. Nos vamos a ocupar nosotros en esta sesión fundamentalmente en la idea de abuso, el uso, abuso, dependencia, más que la adicción, porque ya entraríamos en temas más complicados, aunque sí que sería bueno saber diferenciar entre adicción y dependencia, que veremos más tarde. En realidad tampoco hay que plantearse, según los datos que existen, no existe un porcentaje muy alto de adicción entre los menores. Según datos, pueden oscilar generalmente varían según las instituciones, pueden variar generalmente menos del 10% llegan a esta situación. Incluso en algunos casos hablan solamente que de un 2% podrían tener las situaciones de adicción tecnológica de los alumnos, pero son importantes y significativas a la hora de abordar el tema de la adicción. Pero, ¿por qué se llega a esto? Fundamentalmente porque hay que ser conscientes del escenario digital en que nos movemos. No es que pasen muchas horas, sino porque hay una estrategia por parte de los creadores que no solamente es el valor, que se basa en el valor económico de las tecnologías. No solamente son los equipos, las redes o los contenidos los que es el valor económico, ni los servicios, es decir, las redes sociales serían servicios, o los juegos online, o la información que nosotros damos o recogemos, o también son la burbuja de filtro, es decir, la información que a nosotros nos llega a través de nuestras interacciones, que son la información que a nosotros nos gusta para tener más tiempo y poder estar conectado. Y luego también se daría lo que se llama la cámara de eco. Cámara de eco es una estrategia de los servicios para dar esa información, para que dé la sensación de que está ocurriendo algo que es importante, ¿no? Y que está ligado a una situación, y parece ser que todo lo que vemos está relacionado con un tema concreto, un juego, una actividad, y parece que eso que nos llega a nosotros es lo que todo el mundo hace, ¿no? Pues es una estrategia que tiene valor económico. Y luego estarían aspectos como la transferencia de la información que se produce en cuanto nosotros interactuamos, o el control social que se realiza a través de las tecnologías, o bien la integración de los big data para poder comprobar los comportamientos de nuestros menores, o la inteligencia artificial como sistema para valorar la actividad para un valor económico, ¿no? De hecho, están surgiendo, cuando empezábamos a hablar de las tecnologías en los años 90, 2000, se hablaba de la economía de la información, el valor de la información. Pero claro, se dieron cuenta que evidentemente la información, nuestras capacidades intelectuales son limitadas, y nuestra capacidad de atención también es limitada, y por tanto, por mucha información que nos llegue, resulta que nosotros no la atendemos o la abandonamos. Y surgió la idea de la economía de la atención. En el 2009 se empezó a hablar cómo hacemos que las personas que se envuelven en este ecosistema nos atiendan a nosotros, a nuestro producto, a nuestro servicio, con una economía basada en la atención. Porque uno de los problemas, ya comentaba antes, nuestro cuello de botella es la atención, es decir, que tenemos que atender a la información, hacer caso, porque las demás nos resbalaría. De hecho, un grupo de investigación de Microsoft realizó un estudio que en este momento, en el 2020, en concreto, el nivel para captar la atención mínima es de 8 segundos. Según decían,
es incluso menor a la que tienen los peces en un acuario, es decir, para llamar la atención en 8 segundos. Recuerdo cuando empezábamos a hacer páginas web, nos decían que a un criterio, es decir, que si hacíamos una página web que tardaba más de 20 segundos en producirse, se perdía la atención y ya nos buscaban. Bueno, pues en este momento, a lo largo de este tiempo, se ha ido disminuyendo ese tiempo para captar la atención del usuario. 8 segundos sería importante. Bueno, pues se produce una competencia por todos los servicios que tenemos en la red para llamar esa atención. De hecho, un 85% de los internautas de 16 a 63 años utilizan redes sociales en España. Es decir, que un 25 millones de personas utilizan diariamente estos servicios en redes sociales. Pensemos, por ejemplo, WhatsApp, que también es una red social y es probablemente la más extendida de todas ellas, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa la economía de atención? Hay que pensar que cuando los servicios en red se ponen en marcha, hay gente con alta competencia en neuromarketing y en neurociencia que forma parte de ese proceso y, por tanto, los menores reciben, y los adultos recibimos esa captación, buscan de nosotros esa captación de la atención para poder integrarnos, ¿no? Esa captación fundamentalmente que es de carácter emocional, ¿no? Y que requiere y que pues, persigue una monetización. No, es decir, sacar dinero, pero no inmediatamente. Para eso lo pueden sacar posteriormente con el tiempo, porque fundamentalmente crea con nosotros una ligazón con ese servicio que tenemos. Y fundamentalmente la idea está basada en la inmediatez, ¿no? Importante la velocidad en los accesos, la velocidad que cualquier acción sobre el dispositivo que utilizamos sea rápido, la personalización, es decir, que la información esté dirigida a la persona, por tanto se adapta a la persona al que lo recibe, por tanto es importante recabar información de la persona para poder abordar el contenido que a ellos les interesa, proporcionar apoyo y orientación e interpretación para que sea muy fácil y sencillo la participación en la integración, que sean mensajes auténticos, no quiere decir que sean verdaderos, sino que sean auténticos para la persona. Es decir, que no existe una frustración, dice, lo que me cuentan no es verdad o no me afecta a mí y, por tanto, porque se perdería ese contacto. Facilitar la accesibilidad, utilizar formatos, como por eso hablábamos antes de los sistemas expresivos, es decir, la imagen o el vídeo o la animación produce más efecto de captar la atención que un texto que hay que interpretar. Y si es un texto muy largo, evidentemente, pues lógicamente se pierde esa atención. Estamos viendo, por tanto, los menores viven en una sobreestimulación, una estimulación de los contenidos y de la captación de la captación de la atención y los sufren ellos y se van adaptando ellos a ese entorno. Por tanto, se están educando a informaciones, con lo cual a aproximaciones rápidas, inmediatas, que supone que cuando en el entorno escolar se dan acciones más lentas, reflexionadas, no tengan esa atención que se les pide. Y en este momento se están realizando investigaciones sobre este aspecto y comentaba una catedrática de la Universidad de Ginebra que para hacer una investigación sobre esto se requiere, sobre la integración de las tecnologías en los entornos, en los menores, se requieren 20 años para hacer una investigación seria pero resulta que, por ejemplo, las tabletas y los móviles en la integración de los chicos llevan 7 años, en los menores llevan 7 años. Por tanto, ya lo están utilizando y no hay ninguna investigación. Por tanto, cuando se sepa algo, esos niños ya han crecido y tendrán 20 años, ¿no? Y han recibido esa información. Y luego, otro lado, la idea del microdecenazgo, es decir, con pequeños entornos de captación de información y de contenidos pequeños se consiguen grandes cantidades económicas en relación a las tecnologías. Bueno, entonces, normalmente se sigue un ciclo, una espiral en el que normalmente para acceder a esa captación o ese entorno se basa fundamentalmente en estar informado, que llegue la información al posible cliente o menor o adulto, ¿no? y que se produzca una atracción hacia esa información. Y establecer para ello una vinculación. Es decir, una vez que ya se ha atraído, estableces una vinculación en la que se ha dado datos, ha dado información, porque es fundamental aquí luego la fidelización. Es decir, que ya continúes, porque claro, si tú creas una aplicación en el que no la van a abandonar, evidentemente supone un esfuerzo económico muy importante y la idea es que continúe, se utilice y se crea una especie de dependencia.
que podemos llegar en este tramo final a una especie de adicción. Y fundamentalmente se utiliza este tipo de estrategias, la creación, para la creación de aplicaciones, es la creación de hábitos, porque no hay forma mejor de evitar que se puedan ir por la competencia es que crear hábitos. Pensemos, por ejemplo, que cuando nosotros, una cosa que nos pasábamos cuando estábamos, cuando implantamos Windows 10 y cambiamos el Windows 7 de los ordenadores, uno de los problemas que todo el mundo decía, es mejor el Windows 7 que el Windows 10. ¿Por qué? Porque nos habían cambiado las cosas donde estaban. Habíamos creado una serie de hábitos, ¿no? Que ya sabemos dónde estaban las cosas, en qué botón estaba, y cuando cambiaron, nos parecía todo aquello muy raro. Por tanto, cambiar los hábitos en la integración, por ejemplo, la utilización de WhatsApp o en el cambiar en el tema de en Instagram, si cambian las configuraciones o la forma de presentarse es muy complicado y además no se te van a la competencia, ¿no? Es muy difícil en este momento, por ejemplo, en WhatsApp, muchos han pasado a Telegram o a Signal porque han hecho un cambio en la normativa y se marcharon muchos. Por tanto, la idea de Facebook a la hora de modificar WhatsApp es dejarlo lo más parecido posible, aunque van produciendo habilidades o estrategias o posibilidades nuevas, pero sin cambiar lo fundamental, porque crear hábitos es lo más complicado y más difícil. Y establecer una relación emocional. Cuando nosotros hemos creado una relación emocional con un grupo, por ejemplo, ahora en WhatsApp, porque es el más extendido, cuando hemos creado un grupo de relación, es muy difícil abandonarlo, ¿no? A veces dices, si es que no me interesa lo que viene, pero como he establecido una relación emocional, ¿cómo voy a salirme de este grupo? Porque claro, quedó mal, ¿cómo lo verán? Y tal. Se establece fundamentalmente una relación de amistad y emocional. Esa relación emocional se produce incluso para los creadores de contenidos en YouTube o en Twitch, en cualquiera de estas herramientas o Instagram, en la cual hay una serie de seguidores, con lo cual, de alguna manera, te sientes vinculado y abandono. Incluso cuando alguno de los que participan tarda en subir alguna cosa diciendo, ¿qué te pasa? ¿Te ha puesto muy mal? O te mandan información, o te buscan y te dan información, con lo cual te ves obligado a establecer esa relación. Y el establecimiento de rutinas o desencadenantes importantes, que luego hablamos de desencadenantes. Bueno, de hecho, las estrategias, hay una estrategia de marketing que para desarrollo de software y desarrollo de estrategias para redes sociales es la de creación fundamentalmente de pasar por 4 niveles o 5 niveles en concreto. Sería uno, atraer, es por ejemplo a través de blog, participación en redes sociales, webs o aplicaciones móviles que te descargas. Entonces, en ese caso simplemente tú eres un navegante que entra por allí, se descarga una aplicación, lo prueba y al final se convierte en visitante. La idea es convertir en visitante al menor o al adulto, ¿no? ¿De qué manera? Pues en el momento en que tú ya rellenas un formulario, un email o estableces una mensajería o recibes notificaciones, ya te has convertido en más que un visitante. Ya pasarías a ser lo que sería un lead de datos, es decir, que ya obtienen datos de ti mismo, de tu comportamiento, de tu ligazón. Entonces, eso sería cerrar el flujo de relación con la aplicación que tienen. Claro, daos cuenta que este proceso que se vive, los menores lo perciben como algo natural, pero no son capaces de reflexionar por la madurez que tienen en participar en esta estrategia de marketing, ¿no? Y luego al final te conviertes en clientes, no en clientes de que compras algo, sino en el que estableces relaciones y aportas a esa pertenencia. Y sus aportaciones, evidentemente, son aportaciones de tus propios datos, de tu propia relación. Incluso te conviertes en promotor, porque en el momento en que tú invitas a alguien a participar, le comentas algo, estás añadiendo esos servicios a la red a más gentes, ¿no? Por tanto, la idea fundamentalmente, los productos deben pensar, cuando tú desarrollas una aplicación de ese tipo, es productos que crean hábitos y rutinas y fomentar los hábitos para mantener a los usuarios. Eso sería la estrategia. ¿De qué manera se utiliza? Fundamentalmente, uno de los aspectos es que tenemos unos puntos flojos o una metodología en nuestras capacidades intelectuales. Es el intentar fomentar el centro del placer, la satisfacción, promoviendo aspectos biológicos que favorezcan nuestro bienestar o satisfacción personal. ¿Y qué estrategias se utilizan? Una de ellas, fundamentalmente, la autoestima. El hecho de que tú mandes un mensaje y te mandes una felicitación o una enhorabuena o qué bien lo haces. No sé si os habéis dado cuenta cuando utilizo siempre, cuando alguien hace el cumpleaños,
y a través de WhatsApp manda felicidades, un buen día, y luego otro manda otro mensaje mejor e intentar superarlo, con lo cual la satisfacción o autoestima, pensando en menores que reciben esa satisfacción. Y si tuviéramos un entorno que no es amigable, pero resulta que recibes satisfacción, ¿no entrarías más veces a ese entorno porque te vas a sentir reconocido o valorado? Otro aspecto es la simplificación de la interactividad, es decir, el hecho mismo de tocar. Un niño de 1 año utiliza el móvil y sabe que cuando lo pica, toca la pantalla, evidentemente se produce una reacción con colorines o música o acción y evidentemente es muy simple de actuar, ¿no? Una gratificación inmediata. Eso es importante, es decir, que tú entras y recibes algo. Y esa gratificación se basa en la idea de las cajas de Skinner de los años 64, que realizaba experimentos con el aprendizaje tecnológico, en el que las palomas recibían un grano al pulsar determinado botón, de manera que recibir esa gratificación. Y aquí recibimos una gratificación que puede ser emocional, moral, visual, e incluso de otro tipo de ligazón que establecen. Por ejemplo, también los éxitos pasajeros, es decir, conseguir pequeños éxitos o dar pequeños éxitos, es decir, si hago esto, resulta que siempre salgo algo, siempre me aparece alguien o alguien entra. Esos éxitos pasajeros que se utiliza tanto en los juegos en línea o los presenciales, esos éxitos pasajeros nos permiten, por tanto no puede haber fracasos, sino éxitos pequeños en cada paso que se da para crear un cliente que permanezca en tu entorno. Otro aspecto es abordar las vulnerabilidades psicológicas, el miedo, la angustia, la ansiedad, y eso lo hemos estado viviendo durante estos meses pasados. Eso ha sido una vulnerabilidad utilizada por muchas herramientas para poder, que de alguna manera esa vulnerabilidad ha permitido en algunos casos facilitar la forma de relacionarse. Por ejemplo, pensemos en los ASMR de YouTube. Que es una estrategia, uno de los aspectos que tenía durante este confinamiento ha sido el tema de la ansiedad o no dormir. El ASMR se ha convertido en una explosión de youtubers que hacían ASMR para crear esa sensación, pero luego se creaba un círculo de relación, que luego ya comentaremos. Otro aspecto es el scrolling infinito, es decir, que el hecho mismo de que vamos bajando y siempre hay algo más allá, incluso el creador del scrolling se arrepiente de alguna manera porque ha sido uno de los elementos de captación de la información que más que ha hecho daño al uso inadecuado de las tecnologías. O, por ejemplo, el acceso indirecto, es decir, que cuando entras a un sitio aparece a otro, o las notificaciones. Las notificaciones son esos mensajes, esas señales que recibimos en cualquier momento en nuestro teléfono móvil. De manera que, porque claro, si estás haciendo otra cosa y tienes un teléfono móvil que ni se mueve ni hace nada y entonces no te atiende, te lanza una notificación que te llega un WhatsApp, que ha pasado no sé qué, en los periódicos. Por tanto, las notificaciones es otro elemento de sacar de tu concentración para poder llamar la atención sobre el dispositivo. Otro aspecto es el pulsar y actualizar, es decir, que no salga siempre lo mismo, sino que cambie, ¿no? Y luego estaría la actualización sorpresa. Es decir, la idea fundamental, una de las cosas que comentaba Skinner en su momento con las cajas de aprendizaje, con las palomas, era que si tú les dabas el grano constantemente y un grano, ¿no? Y siempre que pulsaba le daba un grano, había un momento que se bajaba la intensidad de esa captación de la atención y entonces en este caso es que igual un buen momento picas, ¿no? Y le salía muchos granos y otra vez le salía uno o no le salía. De manera que de esa manera, cambiando actuaciones concretas de actualizaciones sorpresa, nos permiten de alguna manera captar y volver a entrar, ¿no? Para poderlo hacer. De hecho, por ejemplo, una estrategia que utilizan los youtubers para poderlo hacer es siempre dar cosas nuevas, ¿no? Diferentes, y dan premios. Y encima dice, voy a regalar, y en cosas, igual lo que te regalan es que te mandan un vídeo personalizado pues, con determinadas cosas, o se ha creado una estrategia para que puedas mantenerlo a la atención y puedas entrar. Otro tema están los clickbait, es decir, el ciberanzuelo, ¿no? Impactante, que llame la atención. Por ejemplo, YouTube, en este momento, muchos youtubers que son creadores de contenidos serios están preocupados, incluso hay un movimiento en contra de ellos, porque es importantísimo, porque muchas de las gratificaciones económicas que reciben
se debe fundamentalmente al mensaje que aparece y al logo que aparece al principio del YouTube, del mensaje de YouTube, ¿no? del vídeo, de manera que llame la atención. Entonces, cada vez aparecen frases más llamativas, frases más impactantes, que permiten enganchar y volver a entrar a hacerlo. Y luego pertenecer, la recompensa social, el hecho de recibir estima, pertenecer a un grupo, que eso forma parte de la parte más interna, íntima del ser humano y que les permite establecer esas relaciones. Por tanto, estas son metodologías que explotan los creadores de contenidos, tanto de juegos como de software, como de materiales de redes sociales, para poder crear esa metodología. Por tanto, es importante que los menores, ¿no?, vayan conociendo estas estrategias, y los adultos también les conozcamos estas estrategias para poder desenvolvernos en un entorno, en un ecosistema, conociendo cuáles son los principios que siguen este tipo de captación de la atención. Y luego estarían los likes, que ya es suficientemente conocido, porque claro, evidentemente siempre que nos dicen que hemos escrito algo y nos dicen que nos gusta, pero por ejemplo, no hace mucho vi en TikTok a un chaval que tenía en torno a los 11 años, desesperado porque había bajado el número de likes en sus vídeos. Y el chico se enfadaba y reñía porque ya no entraban. Y me quedé impresionado simplemente porque, claro, él había recibido unos primeros likes y unas suscripciones iniciales y resulta que habían bajado, y entonces eso le produjo cierta frustración. Para ello, en un principio, cuando las estrategias de la captación de la atención empezaron, se hacía de forma, con criterios más o menos cada entidad seguía unas estrategias, o cada empresa realizaba, o creadores de software desarrollaba una estrategia diferenciada para poderla abordar. Pero apareció un libro que se llama Hooked, la idea de Nir Ebel. La idea es que en el 2014, en el que establece unas pautas de cómo crear un ciclo de relación o de metodologías de captación de la atención, ¿no? Una fundamental era, unos aspectos podían ser llamadas de atención, el ciclo era desencadenante, ¿no? Actúa como iniciador de una acción, llamadas a la atención, situaciones emocionales que permitan entrar, que te vincule con el producto o el servicio que tú creas, una acción, ¿no?, que requiera por parte del usuario algo, una motivación para moverse, para buscar, para pulsar, ¿no? La idea es provocar placer y evitar el sufrimiento. Es decir, si supone mucho esfuerzo para entrar a buscar algo, evidentemente ese producto, ese servicio no tendría éxito. Es la idea del placer. Esperanza o evitar el miedo, ¿no? Sería otra forma, por tanto, ver pasos pequeños para evitar el miedo. Aceptación y evitar el rechazo a través de que no suponga mucho esfuerzo mental, un esfuerzo físico o tiempo excesivo para poderlo hacer, de manera que se establezca primero esa acción y que sea una motivación, una habilidad y un desencadenante potente. El siguiente bloque es la recompensa variable, lo que hablábamos antes de las palomas de la caja de aprendizaje de Skinner, ¿no? La recompensa es recompensa de autorregulación, ¿no?, de autorrealización, es decir, que por el hecho mismo de participar, de recibir suscriptores que te leen, que te dan un like, de manera que, y además recibirlo no constantemente, sino con cierto tiempo. Recompensa de caza, ¿no? El hecho mismo, aquí está la idea de que has conseguido algo, de manera es una recompensa de caza, una recompensa social, de reconocimiento social. El hecho mismo de que se te mencione en Twitter y te retuiteen algo que has escrito, evidentemente es una recompensa variable. Y luego estaría la inversión. La inversión es que cuando tú has creado algo, has perdido mucho tiempo. Pensad, por ejemplo, que si tuvierais fuerais youtubers o tuvierais Instagram y has creado una cantidad de suscriptores, llevas 100.000 suscriptores que te han dado un premio, un reconocimiento, evidentemente no vas a dejar, va a costar mucho que dejes esa relación con ese servicio, ¿no? De manera que se ha convertido en un capital emocional, porque de alguna manera son tus amigos virtuales o el tiempo que has invertido en crear contenidos y que has buscado, no quieres dejarlo. Con lo cual se crea esa espiral que vemos ahí para establecer metodologías de captación. Entonces, esta es una manera o estrategias que se utiliza en este momento para cualquier tipo de redes. Claro, si pensamos que estamos trabajando con menores, se desenvuelven estas dinámicas.
¿Cuál sería nuestro papel desde el punto de vista de las escuelas y las familias? Es que los chicos sean conscientes de lo que está pasando. Y esa consciencia, evidentemente, va a aparecer cuando tienen los chicos pues, 13 o 14 años, cuando incluso puede haber algunos chicos que pueden ser antes, que sean conscientes de cómo establece esa dinámica. Por tanto, no podemos llegar a los chicos a establecer estrategias metodológicas de comprensión del entorno, nada más con 14 o 15 años, sino que hay que empezar desde pequeños, tan pequeños que puede ser desde primero de primaria, y por tanto muchas de las acciones que se deben desarrollar sobre el tema de seguridad y competencia digital tenían que abordarse, ¿no?, desde los 5 años, incluso antes, ¿no?, para que los chicos vayan comprendiendo cómo se establece o cómo se vincula esto, fundamentalmente con el seguimiento de los adultos, ¿no? De hecho, aquí he creado un ciclo de relación, pensado, por ejemplo, hace unos años, antes de la pandemia, los chicos querían ser youtubers todos, ¿no? He creado cómo se establece un ciclo de relación. Por ejemplo, youtuber, antes la opción estaba en suscribirse, pero apareció una estrategia nueva que era la opción de unirme. Unirme es que estableces un vínculo más con el youtuber o un vínculo mayor, de manera que estableces esa relación. Y luego esa relación continúa con otras aplicaciones. Curiosamente, YouTube es de Google, pero con esta vincula, dice, podéis seguirme en Instagram. Y entonces algunos están en YouTube, ¿no? Y luego están en Instagram. Esa relación de Instagram nos permite que de otra empresa, Instagram pertenece a Facebook, ¿no? De manera que se establece una vinculación entre Google y Facebook para establecer ese canal de comunicación. Y aparecen las aplicaciones, por ejemplo, Twitch, que es una herramienta que no estaba aquí presente, que es de Amazon, ¿no?, en el que ya se establecen en directos. Curiosamente, en España, Twitch tiene un carácter muy diferente en otros países. Twitch en España... En España se basa fundamentalmente para las relaciones sociales, ¿no?, para el contacto en directo entre personas. Y en otros países la mayoría son fundamentalmente para comentar jugadas en juegos en línea o establecer tipos de relaciones de juegos de esport, ¿no? Y en España ha derivado a establecer relaciones en tiempo real para relaciones sociales. Es decir, se ha convertido en una especie de red social al margen de los juegos. Y aparecen nuevos entornos y aparece, por ejemplo, dice, claro, todo este esfuerzo que se hacen los creadores necesitan una recompensa económica. Y aparece Patreon. Patreon, que es una entidad de micromecenazgo por la cual se establecen relaciones de carácter económico entre las personas. Incluso hay muchas personas que dan dinero, pequeñas cantidades, para que determinadas actividades funcionen. Por ejemplo, funcionen en Twitch o funcionen en YouTube, pues, en relación a los juegos, para que ese contenido prolifere. Con lo cual, se crea como un ciclo de relación. ¿Esto es comprendido por los menores? Pues pienso que no. Entonces, ¿cómo se relacionan los menores en el escenario? Evidentemente, en este escenario, los menores, como comentaba en un principio, van evolucionando, es una evolución del comportamiento generacional. No es lo mismo los que comenzaron con el IRC en los años 90 que el Fotolog de los 2005 o el Facebook de los 2010 y 20 o Instagram del 2015 o el TikTok, que en este momento se ha convertido en una de las plataformas más extendidas durante el último año, ¿no? Van evolucionando esos comportamientos porque cambia también la tecnología y la forma de relación. Por tanto, hay que pensar que los niños que tenemos que tienen 5 años, dentro de otros 5 años o cuando tengan 15, ya no va a existir lo mismo. Por tanto, tendrán que ser estrategias educativas distintas y estrategias de formación diferenciada y adaptada. Y nosotros también tenemos que adaptarlo, porque claro, una cosa que nos pide la educación es que educar es en un presente impreciso, que no sabemos y no conocemos, con la experiencia del pasado, es decir, lo que hemos vivido nosotros, pero para un futuro incierto que no conocemos. Bueno, evidentemente, esta situación hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, la única forma que tenemos los adultos para acompañar a los menores es informarnos, ser conscientes de lo que está ocurriendo y acompañarles durante ese tiempo, es decir, ese tiempo que va de los 5 años a los 12 años, que en este momento es lo que se recomienda, porque a partir de los 13, 14 es muy difícil establecer esa relación con ellos, porque ya empiezan a ser autónomos en el uso de las tecnologías. Otro aspecto es que para ellos
las tecnologías o para los menores, en este momento es un apéndice, un apéndice de su personalidad. Es decir, son ellos y su móvil. Y no es algo extraño a la cultura humana. De hecho, en McLuhan ya decía en el año 64, que fue 20 años antes de que apareciera Internet, ya decía que evidentemente todas las tecnologías son una prolongación de nuestros sentidos, ¿no? Pensar la fotografía es la fotografía o un binocular es una prolongación del sentido de la vista. La radio, el micrófono es el sentido de la voz o el oído. Evidentemente, pero las nuevas tecnologías es algo más allá. Hablaban de una prolongación de nuestro neurocórtex. Pues para los chicos en este momento un móvil es un apéndice. El momento es cuando se convierte en un apéndice de su cuerpo, una prótesis de su cuerpo. Ahí están las discusiones de cuándo un alumno debe de disponer de un dispositivo o cuándo proporcionarle o no proporcionarle. Porque evidentemente está ligado a la madurez que tiene cada uno, y la madurez y responsabilidad de cada uno varía con los años. No es lo mismo un chico que otro en relación a este aspecto. Y luego, como decía, es cambiante a lo largo de la edad porque evidentemente las personas continuamos siendo seres biológicos y tenemos en este momento cada edad una actividad en relación a las tecnologías. Las preocupaciones de juego que tienen de 6 a los 8 años o las necesidades de relación que se tienen a los 14 o 15, 16 años o los intereses de tipo que se producen a los 17 años, de intereses ya finalistas de las tecnologías. Bueno, pues evidentemente eso continúa. Lo que sigue en esa parte biológica, pero lo que cambia es el contexto o el ecosistema en cada uno de esos momentos. Y va a continuar. Porque, claro, los chicos de 15 años van a aprender van a estar sometidos va a vivir en un contexto tecnológico que cuando tengan 20 van a seguir utilizándolo. En cambio, los nuevos que llegan son nuevas jornadas, es decir, los chicos de 5 años en adelante son nuevas jornadas que van a entrar a nuevas tecnologías que en este momento todavía igual ni conocemos. Entonces, ¿cómo afrontar ese escenario? Una idea de unas ideas es fundamentalmente que lo importante no es tanto el tiempo que se pasa como el uso de ese tiempo que se hace con las tecnologías, ¿no? Como comentaba antes en un principio, no es lo mismo. En este momento las tecnologías están en todas las partes. Las utilizamos para trabajar, para estudiar, para buscar información, para ver vídeos, para pensar, para escribir. Evidentemente, ahí está el tema es... no tanto es el tiempo que se pasa, sino cómo se usa. Es decir, si tú estás en el juego y estás permanentemente durante 10 horas jugando a un juego determinado y estableces unas relaciones vinculadas al juego toda tu vida, entonces estamos en una situación complicada. Las tecnologías no son las tecnologías como medio y no como un fin. Es decir, cuando se utiliza la tecnología para evadirse de la realidad o de lo que uno se encuentra, de los miedos, de las angustias, de los problemas, y utiliza la tecnología para evadirse, estamos en una situación problemática. Por tanto, la idea fundamental es que las tecnologías es un medio pues, para ponerse en contacto con otros, para aprender, Entonces, esa es una idea importante. Luego también es importante la comprensión del escenario digital, eso que hemos comentado anteriormente, es decir, que los chicos comprendan y sean capaces de entender lo que está ocurriendo con las tecnologías y por qué nos lo dan y por qué se produce esa captación de la atención, para poderlo de alguna manera ser conscientes y poder establecer habilidades, destrezas y fuerzas de voluntad para controlar ese entorno. Y la idea es cuando hablamos, dice, no, es que tienes que estar desconectado. Un chico cuando dices que tiene que estar desconectado de su teléfono o de sus amigos, le estás pidiendo que se aleje. La idea es que permanezcan conectados, pero que se conecten a otras cosas. Es decir, conectados al deporte, a la creatividad, a la música, a las relaciones, pero la idea fundamentalmente es la establecer conectado, pero no a otras cosas diferentes, que pueden ser digitales o pueden ser reales, ¿no? Otro aspecto tendréis que intentar que no sean las tecnologías un refugio, ¿no? de emociones o frustraciones. Es decir, como siento éxito en mi red social, en mi información, pues paso mucho tiempo porque allí me siento reconocido, me dan siempre gustos, me dan parabienes, ¿no? Y en cambio, en el entorno escolar y familiar, pues todo el tiempo me están regañando porque no hago esto, porque no hago de otro lado. La idea es fundamentalmente evitar esa situación de refugio. Y luego, el acceso que os comentábamos antes en este momento, el acceso al escenario tiene que ser, porque como hemos comentado anteriormente, el ecosistema que estamos viendo es bastante complejo, bastante desconocido,
y que de alguna manera solamente se puede acceder cuando se adquieren la madurez. La madurez que se supone se ha alcanzado pues a los 14 años, porque la mayoría de las redes sociales y los juegos están pensados para este grupo de edad, y evidentemente esa madurez, yo digo, no adquieren todos al mismo tiempo. Y luego la capacidad fundamentalmente de autorregularse y reflexionar sobre lo que sucede y que le sucede a los chicos. Bueno, pues de esto surgen una serie de problemas que ya hemos ido a hablar, del FUBing, del bumping. Bumping es la idea de llevarse los móviles o dispositivos digitales a la cama y de alguna manera captar el sueño, a pesar de que se han establecido estrategias de los productores de equipamientos y de software para que se evite la luz azul y evitar el insomnio o la aceleración o la aceleración de nuestro cerebro cuando estamos por la noche con una pantalla y que nos impide dormir, o el FUBing es el hecho mismo de estar conectado, que no es una situación del FUBing, que es la idea de estar permanente con el teléfono, incluso cuando estás relacionado con otra persona, ¿no? Tienes el teléfono, y eso lo hacen los menores, pero también lo hacen los adultos. Es decir, que estás sentado con ellos y cada uno está mirando su móvil y establecen relaciones poco intensas. Y de hecho es uno de los problemas que tienen en este momento las tecnologías en relación a los niños de 1, 2 y 3 años, que se ha demostrado, se ha recuperado, los estudios que están haciendo, que han bajado la capacidad de adquisición del habla más tardía, fundamentalmente porque existen más medios de interacción entre la familia, siempre no es la relación intensa que hay entre los padres y el menor, del niño pequeño, porque existe entre ellos algo que lo disturbia, interrumpe esa relación, que es el móvil, la pantalla, la televisión, el juego, ¿no? La tecnofatiga es el cansancio, sensaciones físicas, mentales ligadas al tecnoestrés, al uso constante y autoexigente, efectivo y adaptativo de las tecnologías, que supone un esfuerzo, ¿no? Y algunos más que tenemos ahora, pero quería hablar de los órdenes de juego. La OMS, a partir del 1 de enero, declara a los juegos en línea de forma el uso obsesivo, ¿no? Lo declara como una enfermedad, ¿no? Que hay que atender y considerar. Se considera ya en este momento hecho los estudios, pero hay que tener en cuenta que ellos consideran que si hay una relación problemática con el juego durante un año, estamos en una situación problemática. Es decir, que tampoco es que está durante un tiempo determinado, un mes, ¿no? Sino que ellos consideran que si lleva un año se consideraría que sea una relación problemática con el juego y que sería atendible por especialistas. Y luego tendremos algún síndrome de Google, bueno, que llama síndrome de Google, pero eso es evidente, es decir, ciertas habilidades que hemos perdido y que los alumnos han perdido con disminuyendo la memoria o las determinadas habilidades. Pensad, por ejemplo, en la utilización de Google Maps para la búsqueda y los sistemas de GPS de localización, que implica que a veces antes nos fijábamos en una ciudad y ahora, como nos lleva directamente, ya no sabemos si nos quitan el GPS, no sabríamos llegar, ¿no? O tardaríamos más o tendríamos dificultades. Bueno, pues en realidad lo que hemos hecho ha sido perder determinadas habilidades o, por ejemplo, las habilidades de recordar. Es decir, antes tenías que recordar los números de teléfono o tenías que recordar algo y dice, no, ya lo consulto en Google, con lo cual se han perdido determinadas habilidades. Estas son situaciones problemáticas que nos ha llevado este contexto que vivimos. ¿Cuándo deberíamos de alguna manera preocuparse con la situación problemática? Es decir, cuando pasamos de esa dependencia, que podemos decir, o de abuso, a un tema de adicción. Fundamentalmente, cuando se ha convertido en refugio, como decía antes, contra el miedo y el sufrimiento. Una necesidad incontrolable de estar conectado, realizando el juego, ¿no? Un deseo intenso, ansia, necesidad incontrolable, manifestaciones de malestar o irritabilidad porque ya no lo tienes o lo dejas de tener, ¿no? El tema de la negación, es decir, no, si yo lo puedo dejar cuando quiero, que es algo ligado incluso con el tema de la droga o con determinadas dependencias de carácter químico, ¿no? Cuidado, descuido, es decir, se abandonan las cosas personales y las actividades importantes para la vida y se abandonan, se descuido, hay un descontrol y progresivo sobre la propia conducta y
incluso cuando se deja, se vuelve a caer. Eso sería, por tanto, cuando deberíamos de preocuparnos y lo llevamos este tiempo, llevamos un tiempo prolongado, ¿no? No confundir con una adicción problemática con un fuente de interés pasajero, determinado juego que quieres conocer y que durante un tiempo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas estás ahí a ver si lo logras. No es lo mismo que estas situaciones que se producen a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel nuestro? El papel de los profesores y de los padres. Es el acompañamiento y cómo ayudarles en esta situación. Porque, evidentemente, están en ese contexto, en ese ecosistema digital, de alguna manera están desprotegidos si no hay un acompañamiento. Fundamentalmente hay unos datos que incluso han mejorado con relación a los primeros. Cuando Inteco hizo el primer estudio, se decía, y a mí me dejó impresionado, que fue en los años 2000, que uno de cada 10 contaría una situación problemática en Internet a sus padres. Y ha subido de alguna manera. Ahora son 3 de cada 10. Dicen que ha pedido ayuda a los padres en situaciones problemáticas y 1 de cada 10 lo contaría un profesor. Entonces, ¿el resto a quién se lo cuenta? Pues probablemente no se lo cuenta nadie o se lo cuentan los amigos. Con lo cual, a veces la madurez de los amigos pues es algo que no es confiable, ¿no? Entonces, evidentemente, es una situación problemática. ¿Y cómo se consigue esto? Porque, claro, no es lo mismo si tiene una situación problemática o cambiar de hábitos cuando tienes 14 años que cuando tienes 6 años, ¿no? El diálogo, que es una parte fundamental para poder abordar o ayudarles, evidentemente ese diálogo es mucho más fácil cuando eres pequeño porque lo van aceptando. Por tanto, tenemos que hacer eso. Aquí llega la palabra de crear confianza. Esa confianza se logra con el tiempo. No se consigue en un determinado momento cuando tienes 14 o 15 años en una situación problemática. Por tanto, hay que crear esa confianza y eso se va desarrollando desde pequeño. Evidentemente, engancharse en estadios tardíos es complicado. Y la mejor herramienta es establecer lo que se llaman disparadores de diálogo, es decir, momentos en el que sucede algo para establecerlo. Yo he añadido aquí una serie de preguntas que algunas veces he utilizado con los chicos para poder abordar el tema del diálogo con ellos o abordarlo, ¿no? Y son preguntas que aparecen aquí, o cuántas veces te conectas horas miras el móvil, o lo miras a veces, o cuando suena o vibre, si notas sensaciones, o preguntas qué alternativas se te ocurren si un día se pierde la conexión a Internet. O, por ejemplo, si por alguna circunstancia tuviéramos que estar sin móvil, ordenador, Internet por largo tiempo, por ejemplo, una tormenta magnética como la que ocurrió en 1983, ¿cómo solucionarías estos problemas? Es decir, buscar alternativas bueno, pues de manera de establecer en clase o en casa ese diálogo. De hecho, mis compañeros de colaboradores de Burgos, el año pasado elaboramos un documento que tengo aquí el enlace sobre preguntas que se van haciendo tipo juego. ¿Quién quiere saber si está enganchado o no a las aplicaciones? Bueno, pues no sé si en estos momentos estos materiales se podrán aportar o se podrán descargar, pero bueno, estarían a disposición de los que lo pidieran, a los maestros colaboradores o la Dirección General de Innovación, si les puede ser útil, porque son herramientas que se pueden utilizar en el aula o en casa para establecer esos diálogos, esos disparadores para hacerlo. Un disparador interesante que últimamente está muy de moda es la creación de contratos familiares. Esos contratos familiares es importante que se puedan desarrollar y es mucho más fácil hacerlo cuando eres pequeño, cuando digo 6, 7 años. ¿Cuánto tiempo vas a pasar delante del ordenador? ¿O cuánto tiempo vas a hacer este juego? ¿O después de qué? Bueno, establecer unas reglas familiares a través de un contrato. Ese contrato incluso puede ser útil para los chicos mayores, ese contrato para establecer ese diálogo, debatir qué situaciones problemáticas se dan, para poder, es decir, enganchar a las familias, a los profesores con los alumnos. ¿Qué factores reducen estos riesgos que pueden tenerlo? Fundamentalmente cuando existe una autoestima, ¿no?, por parte del individuo. Es decir, el individuo tiene autoestima, por tanto, tenemos que procurar que el chico se sienta esta autoestima, no se sienta siempre un fracaso o una situación marginal, que tiene la capacidad de toma de decisiones, es un elemento que disminuye los riesgos del salto de la dependencia al abuso o a la adicción, la asertividad, los valores que se establezcan o se tengan en el entorno familiar o escolar y las habilidades sociales, aspectos fundamentales del entorno de relación que son. Pero también existen unos factores de carácter colectivo, son la buena comunicación familiar, como he dicho, a través del diálogo y la creación de confianza, un clima escolar positivo, una interacción
positiva con los compañeros o el entorno escolar en el que nos encontramos, bueno, pues esto sería un poco el panorama. En las orientaciones, ponemos aquí importantes, aquí están recogidas, que de alguna manera es reducir el máximo el uso de las pantallas, de 0 a 3 en este momento los estudios. Incluso hay países como Taiwán que multan a los padres si los chicos utilizan tabletas o dispositivos móviles entre los 0 y los 2 años. Bueno, la idea de los estudios es que reducir al máximo el uso de tabletas entre 0 y 3 años, evitar utilizar medios tecnológicos como canguro, es decir, cuando no se está utilizando tecnología, crear zonas o momentos en el entorno familiar sin tecnología, acompañamiento conveniente, acompañar a los chicos desde los 4 o 5 años hasta los 13 o 14 para que progresivamente vayan adquiriendo autonomía y a partir de los 14 o 15 años establecer criterios. Y luego sería valorar la madurez a la hora de entregar dispositivos o aplicaciones, no tanto la edad, sino con la madurez, acuerdos de contratos familiares y establecer un ambiente de confianza, como hemos hablado, ¿no? Y los padres que les tocaría a los familiares es mantener informados y actualizados sobre las tendencias digitales, conocer estrategias de enganche que se utilizan para que los sistemas digitales, potenciar entornos de relación ricos y multidimensionales, que no son las tecnologías, sino otros tipos de participación, crear entornos de la creatividad es una forma, incluso la programación es una forma o una herramienta para utilizar las tecnologías, pero también para comprender ese entorno, por tanto, ese es un elemento importante. Y luego ser ejemplo, porque claro, si nosotros resulta que tenemos los móviles, estamos enganchados, difícilmente podemos ser un ejemplo, ¿no? Luego estarían ayudas técnicas, pero yo quisiera comentar una cosa aquí. Evidentemente, las ayudas técnicas pueden ser muy simples, por ejemplo, deshabilitar las notificaciones para evitar que esas llamadas de atención, esa atención, pero podemos llegar al nivel de controles parentales. El control parental, hay muchos niveles de control parental, pero evidentemente es aceptado ese control parental cuando los chicos son pequeños, es decir, conocen los límites, además sirven de diálogo, pero a partir de determinada edad, los controles parentales es una falta de los consideran los chicos como una desconfianza en ellos, con lo cual establece y aleja ese diálogo. Si los chicos se sienten espiados, buscarán otras estrategias y, bueno, sería contar anécdotas importantes de cómo los chicos evitan los controles parentales y estrategias. Por tanto, lo importante es, el mejor control parental es crear ese clima de confianza desde los niveles de edades más pequeñas, ¿no? Entrenamiento inadecuado ante las dificultades cotidianas sería un aspecto a detectar en situaciones de riesgo. Insatisfacción personal con la vida sería también una forma de observarlo en los chicos. Carencia de afecto consistente y relaciones sociales pobres serían herramientas que teníamos que nos llevaría a los adultos a observar en esa situación de madurez en este contexto. Y aquí quería contar 2 cosillas o 2 frases, y con esto ya acabaría. Sería fundamentalmente que los medios tecnológicos no son ni buenos ni malos. En sí mismo, todo depende de quién lo usa, durante cuánto tiempo, de cómo se usa y la comprensión del contexto. Y una frase de McLuhan que nos dice: nos dirigimos hacia un futuro utilizando solo nuestro espejo retrovisor. Evidentemente, esta situación, es decir, intentar vivir el presente con nuestras experiencias del pasado para ver lo que pasa en el futuro. Esto es un poco el panorama que quería contar. Sí que es no sé si habrá algunas preguntas o me he excedido en el tiempo porque yo no he recibido, como no recibimos feedback en este entorno, no sé en este momento ni siquiera, eso es importante, mirarse a los ojos, de las caras y ver si se ha aportado algo y tal. Yo con esto yo creo, en la misma presentación simplemente quería comentar, y muchísimas gracias, algunos materiales que he preparado que podrían ser utilizables o útiles para los padres y los profesores, para ese diálogo, y materiales que se pueden descargar y así como herramientas para poderlo hacer. Incluso he hecho una clasificación de los juegos que en este momento están más extendidos por los alumnos y verificados por los propios alumnos adolescentes, ¿no?, en su entorno, o las redes sociales más utilizadas en este momento en nuestro país. Eso es todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. No tenemos los asistentes disfrutar de tu explicación clara y precisa respecto a los contenidos que hemos visto cómo han pasado desde ese ecosistema digital y de ese planteamiento inicial y, bueno, pues la distribución que a lo largo del tiempo también se ha hecho y el uso de las diferentes redes sociales y dispositivos por parte de la comunidad educativa y, bueno, pues esa clara explicación que has hecho de el uso, el abuso y la dependencia digital y los factores de prevención, que es fundamental para que, bueno, pues desde los diferentes miembros de la comunidad educativa
asumamos nuestro papel también y podamos colaborar con las familias en ese trabajo colectivo en el apoyo y de ayuda al alumnado. Y bueno, pues agradecerte tu presencia, agradecer tu sabiduría y tu buen hacer en este ámbito y bueno, pues despedir con pesar esta comunicación. El formato de evento tampoco da pie a que haya mucha interacción, como tú decías, se echa de menos esa mirada a los ojos y bueno, pues estamos condicionados también por la situación y el evento virtual. Bueno, todas las comunicaciones, como decíamos, estarán a disposición de la comunidad educativa y de los diferentes miembros de la misma a través del portal de Educacil en su espacio específico del Plan de Seguridad y Confianza Digital y bueno, pues agradecer tu presencia en estas jornadas virtuales TICTIL 21 en nombre de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. A vosotros por haber atendido esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.